Claro que sí, pastor. Dios me lo bendiga de manera especial. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor. Respondemos al nombre de Ana Pantoja. Venimos de la Segunda Iglesia Fuente de Salvación que pastorea la reverenda Gladys Tuya y hemos llegado aquí, amén, a petición de una invitación que me extendiera mi hermana Tamaris, amén, a la que conocí y hemos aprendido a amar de una manera especial. Esas son las cosas que Dios hace. Nunca vamos a entender que una persona de Bayamón, una persona de otro lugar, amén, se encuentren y Dios ponga un amor muy especial, y Dios ha puesto un amor muy especial para esta sierva y en esta hermosa mañana para con cada uno de ustedes. Amén, le damos gracias al Señor en esta mañana. Antes de dar comienzo a lo que el Señor ha traído para cada uno de ustedes, ¿qué usted le trajo en esta mañana al Señor? En esta mañana, ¿qué usted le trajo al Señor? ¿Sabe que en la antigüedad, cuando se iba a ver a un rey, había que llevarle un obsequio? Había que tener algo en la mano para entregarle al rey, porque si cuando usted llegaba al lugar, en la puerta habían unos porteros, unos levitas, unas personas encargadas, ¿verdad? Y usted llegaba y esta persona le preguntaba, ¿qué le traíste al rey? Y usted le decía, pues por olvido no le traje nada. Pues a lo mejor no tenía dinero para llevarle nada. La persona que estaba en la puerta le decía, pues tiene que virar e irse. Y cuando traiga algo, entonces puede entrar. Pero qué maravilloso, siervos y siervas, en esta mañana no había ni un levita ni un portero, estaba el mismo Dios en la puerta. En esta mañana no había un hombre, estaba el mismo Dios en la puerta. Y cuando usted entró por esas puertas, Él te preguntó, ¿qué me traíste? Él te dijo, ¿qué tienes en tu mano para darme? Y a lo mejor usted le dijo, yo no tengo nada. Pero Él vio un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Y te dijo, entra, entra, entra. ¿Sabe por qué? Porque Él en esta mañana vino a buscar corazones contritos y humillados, el cual Él no va a despreciar. Ya Él no quiere machos cabríos, ya Él no quiere tórtola, ya Él no quiere sacrificios humanos, ya Él no quiere nada, mire mi hermano, nada que usted tenga que pagar un precio. No, 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 no. Él solamente quiere su corazón y el mío. Y en esta mañana, ¿qué le traíste? ¿Le traíste angustia, dolor, tristeza? Pues entrégaselos. ¿Le traíste a lo mejor tantas preguntas? Entrégaselas. ¿Le traíste a lo mejor dolor? Entrégasela. A lo mejor le traíste alguna molestia de una enfermedad? Entrégasela. Porque Él está en medio nuestro. Desde que entramos por sus atrios, hemos sentido su presencia de manera especial. Cuando mi hermana Tamaris cantaba mis himnos preferidos, yo lloraba porque lo único que podía sentir era su presencia. Él está en medio nuestro. Él está en medio nuestro, iglesia. No dejes de adorarle. No dejes de glorificarle. No pienses que perdiste tu tiempo. No pienses que perdiste tu tiempo al entrar por esas puertas. Él tiene grandes cosas para ti y para mí. Pero solamente Él quiere un corazón contrito y humillado, el cual Él jamás va a despreciar. Dios bendiga a la iglesia de manera especial en este congreso de la familia. Gloria a Jesús. Mientras le preguntaba al Señor, verdaderamente tú quieres esto que me has dado para traerle a tu pueblo. A través de las alabanzas de mi hermana Tamaris, el Señor me acabó de confirmar que era lo que Él quería. Esas son mis alabanzas preferidas y en los momentos más difíciles. En los momentos cuando pensaba que todo había terminado. Cuando, como decía la alabanza al final, cuando ya creíamos que era el final, era el comienzo de grandes cosas. Era que Dios estaba comenzando a trabajar. Porque nuestro Dios, mientras permanece en silencio, no trabaja. Pero va a llegar un momento en que va a dejar de trabajar. Va a dejar todo lo que tiene en su mesa y va a darte la victoria como me la dio a mí un día. En esta mañana vamos a ponernos así sobre nuestros pies y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Ay, gracias, siervo. Capítulo 7, versículo 24.
24 y 25. Gracias, Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25. Dios bendiga de manera especial a mis pastores en esta noche, en esta mañana. Gloria a Jesús. Amén. Le conocimos y ya le amamos. Gloria a Jesús. Qué lindo, Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25. Gracias, Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En otra versión lee de la siguiente manera: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre la roca. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por el privilegio, la bendición tan hermosa que tú me concedes de llegar a este lugar. Padre, yo no le conocía, pero ya tú le conocías. Padre, en esta hora solo te pido que no me vean a mí, sino que te vean a ti. Yo no tengo nada, pero tú has traído en abundancia. Padre, que seas tú hablando de principio a fin, no me quites, sino úsame como tú quieras. Padre, tú eres el que conoce, mi Dios, cómo entramos, mi Dios. Pero solo te pido una cosa, que ninguno de los que entró salga igual de este lugar. Aquel que llegó triste, abatido con situaciones, Padre, que en esta mañana seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos. Y como siempre hago, Maestro, desde ya te comienzo a dar a ti la gloria y la honra, porque eres tú el único que la mereces. Se puede sentar en esta hermosa mañana, gloria a Jesús. Edificando tu casa sobre la roca, que es Cristo, era el tema que me habían dado. Y qué interesante, cuando vemos la palabra edificar, es construir, fabricar y levantar. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos fabricando y qué estamos levantando? Y mientras yo preparaba todo esto, el Señor traía a mi memoria qué necesitamos para edificar una casa. Cuando físicamente nosotros vamos a construir una casa, lo primero que tenemos que ver es el terreno. ¿En qué terreno nosotros vamos a construir? Ya sea un terreno roscoso, de espinos, de pedregales o un terreno fértil. Y qué maravilloso cuando leíamos: el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo. Luego tenemos que buscar físicamente unos planos. ¿Qué sucede si no construimos una casa con unos planos? ¿Cuáles serían los resultados al final? Y un hogar o una casa edificada sin planos es un lugar que a la larga vamos a tener problemas. Necesitamos unos permisos, porque sin permiso no podemos ir a ningún lugar. Y comenzamos luego de todo esto una construcción, pero para construir se necesitan dos. Y el tercero, que es Cristo. Si Dios no está en nuestra construcción, si Dios no está en nuestra familia, graves problemas tenemos. Y mientras yo preparaba todo esto, el Señor me daba 7 aspectos claves para edificar la casa de tu vida. Y mientras yo preparaba, el Señor me decía: yo quiero que tú hables de tu casa. Yo quiero que tú hables de tu edificación. Y me dio los 7 puntos que mientras yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero, el Señor me decía: lo hablarás. Y hoy en la mañana, mientras escuchaba a mi hermana Tamaris cantar ese himno, yo decía: gracias, Señor, porque tú me sigues confirmando. Y el primer punto del cual te vengo a hablar es que si en la construcción o en la edificación de tu casa Dios no está, hay un problema serio. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan
los edificadores. Si Dios no es la simiente de mi hogar, en vano es el trabajo que estamos haciendo. En el 2005, esta que te está hablando, tuvo que aceptar a Dios como su único y exclusivo Salvador después de haber corrido, después de haberse negado, después de haber despreciado tanto a Dios. En el 2005 tuve que aceptarlo como mi único y exclusivo Salvador. Pero ¿sabe qué, iglesia? Me convertí, pero no me convencí de quién era Dios. En un día le dije a mi madre, ¿sabes qué? Me convertí hoy, pero no te atrevas a decirle a mi esposo, no te atrevas a decir en mi hogar que yo lo acepté, porque te voy a decir mentirosa. ¿Te escucho? Muchas veces lo aceptamos, pero no nos convencemos de quién es Dios en nuestra vida. Y si Dios no está en la simiente, si Dios no está en el asunto, si Dios no está en nuestra familia, te tengo que decir que es una familia coja. Y usted podrá decir, yo tengo todo, yo tengo todas las cosas grandes, yo tengo una casa hermosa, yo tengo un buen trabajo, yo tengo todo. Yo también lo tenía. Pero si Dios no edifica mi casa, en vano vamos a trabajar. Si Dios no es la simiente de mi hogar, en vano será el trabajo, iglesia. Muchas veces queremos caminar sin Dios, pero sin Dios no podemos caminar. Y muchas veces usted me dirá, pero Ana Pantoja, yo he caminado. Yo también caminé muchos años sin Dios. Pero llegó el momento en que tuve que levantar mi mano y aceptarlo. Pero aún así, después de haber levantado mi mano y de haberle aceptado, no me convencí de quién era Dios. Y no fue hasta un año después que le dije al Señor, Señor, permíteme echar raíces en ti, para cuando vengan los momentos difíciles, mi casa la pueda mover, pero no derribarla. A lo mejor a este árbol le puedes tumbar hojas. A lo mejor a este árbol le puedes tumbar ramas. A lo mejor a este árbol le puedas tumbar muchas cosas. Pero en el momento de la verdad, que yo pueda permanecer firme. Que mi familia pueda permanecer en la roca que eres tú. Y el primer punto que el Señor me daba: si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, de nada nos vale. De nada nos vale, iglesia, si Dios no está en nuestra noticia. De nada nos vale si Dios no es el centro. De nada nos vale si Dios no es la noticia. De nada nos vale si Dios no es el primero en nuestra vida. De nada nos vale. Pero luego de todo esto, otro de los puntos que el Señor me daba era evitar el juzgar. Y usted dirá, el evitar juzgar, que mucho nos gusta juzgar. Aún en nuestra familia, porque aquel o el otro no es como yo. O porque el otro no hace las cosas como yo. O porque el otro a lo mejor no habla como yo. O porque el otro no hace las cosas como yo las hago. Rápido comenzamos a juzgar. Y esta que te está hablando, y estoy en el lugar santísimo, muchas veces juzgaba. Muchas veces señalaba. Y había algo bien interesante que me lo daba el Señor anoche en la madrugada. Y me tuve que levantar a escribirlo. Aún muchas veces, ya habiendo aceptado al Señor, cuando veía las cosas en las noticias, algo que usted dirá, pero eso es tan insignificante. Cuando veía una noticia no muy agradable, esta que está aquí decía, si lo hizo, que lo pague. Esta que está aquí decía, pues si lo hizo, pues que se lo lleven preso. Sin tener misericordia, sin tener compasión. Porque como todo fue para allá y nada para acá, es bien fácil juzgar. Y muchas veces en nuestra familia juzgamos a nuestros hijos, juzgamos nuestro matrimonio, juzgamos a nuestro esposo, nuestra esposa. Pero ¿sabe qué? Que a partir del momento cuando me tocó a mí, aprendí a no juzgar. Aprendí a mirar con ojos de misericordia. Aprendí a hablar de manera con misericordia. Porque es bien fácil usted juzgar y señalar cuando usted no está en el problema. Es bien fácil juzgar a nuestros hijos cuando muchas veces no le hemos dado las atenciones. Es muy fácil juzgar al matrimonio cuando no le hemos dado lo que verdaderamente necesita un matrimonio. Y yo era una de las que juzgaba. Pero qué maravilloso lo que dice ese cuadro. Ni yo te condeno, pero yo condenaba. Y llegó un momento en el 2005, el 2008, iglesia,
que esta que te está hablando fue arrestada a nivel federal. Fue sacada de su casa en presencia de su madre y de sus 2 hijos. Me sacaron a las 6 de la mañana mientras yo estaba orando en mi hogar por un evento que yo no hice. Y ahora, ¿qué voy a decir? Ahora hay alguien que me va a juzgar. Porque cuando usted pone un dedo de frente, hay 3 dedos que le señalan a usted. Y fui sacada de mi casa a las 6 de la mañana. Fui el centro de atención de muchos. Estuve por más de 2 semanas saliendo en las noticias. Salí en los periódicos. No me atreví a ver la televisión porque no me quería verme, no quería escuchar mi nombre. Pero yo era la que juzgaba. Yo era la que señalaba cuando veía a alguien. Yo era la que no tenía reparo para decir si lo hizo, que lo pague. Pero ahora llegó el dolor a mi hogar. Ahora llegó el momento difícil para Ana Pantoja. Ahora llegó el momento duro para Ana Pantoja, pero ya Dios estaba. Pero ya Dios era la simiente de mi hogar y usted va a decir, ¿y Dios qué malo? Pero usted sirviéndole al Señor, sí. Pero te tengo que decir que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y puedo decir como decía Job, de oída te había oído, pero a través de mi proceso, mis ojos lo pudieron ver. Yo no sé si usted lo pueda decir en esta mañana. Yo no sé si usted lo pueda decir en esta mañana, que a través de su proceso sus ojos lo puedan ver. Pero a través de mi dolor, de mi angustia, de mis momentos difíciles, mis ojos lo han podido y lo continúan viendo. Qué maravilloso es Dios. Y luego de haber juzgado, en el 2008 vivimos esa experiencia terrible. Me sacaron de mi casa en presencia de mi madre, de mis 2 hijos. Viví momentos difíciles. Me sacaron esposada. Y dirá, ¿por qué a Ana Pantoja le gusta tanto la canción de Al Final? Porque fue la canción que utilicé en un video que preparé de mi situación. Y esa fue la canción que Dios me daba para que la pusiera. Porque al final de todo nunca vamos a entender. Al final de todo nunca vamos a saber por qué Dios hace las cosas. Pero en el camino yo he podido entender que a través de mi proceso mis ojos han podido verlo. A través de mi dolor me he podido meter más con Dios. A través de mi situación mi familia ha podido conocer quién es Dios. A través de todo Dios ha sido bueno. Pero ¿sabe qué? Que me dio otro punto. Y es el de confiar. Y usted me podrá decir, Ana Pantoja, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, confiar. En medio de mi proceso, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Te saco de la comodidad y te pongo en el lado incómodo para que aprendas a conocerme. Y cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios advierte, pero Dios nunca va a hacer nada sin antes advertir. Antes de mi proceso, yo viajaba de la Florida, de haber estado en el ungimiento de mi hermana, que la hicieron reverenda. Para la gloria de Dios tengo 2 hermanos pastores. Y venía el domingo. Y cuando venía, antes de llegar, un hombre de Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿sabe qué, sierva? Grande prueba viene para su vida. Se acrecenta una prueba para su vida. Pero yo, Dios, voy a estar con usted. Y de esa palabra fue que yo me agarré. Yo le decía, wow, Señor, ¿qué va a venir para mi vida? Eso fue domingo. Martes en la mañana fui arrestada. Martes en la mañana fui sacada de mi casa. Martes en la mañana fui el hazmerreír de mucha gente. Martes en la mañana me sentí triste, claro que sí. Pero le dije a Dios 2 cosas. Si tu presencia está conmigo, no me permitas llorar. Y que en todo momento puedas sentirte. Eso se llama confiar. Y vinieron momentos duros, iglesia. Sí, vinieron momentos duros para Ana Pantoja. Vinieron momentos duros para mi familia. Sí, vinieron momentos duros para mi familia. Pero mi familia estaba en las rocas que era Cristo. ¿Por qué es tan importante que Dios esté en nuestra noticia? Porque van a venir momentos difíciles, iglesia.
Van a venir momentos duros donde tu simiente va a ser movida. Van a venir momentos duros que usted no va a esperar. Van a venir momentos duros de enfermedad. Van a venir momentos duros de escasez. Van a venir momentos duros de pérdida. Claro que van a venir, pero cuando su familia está cimentada en la roca, Dios va a tener buenas noticias. Y llegaron momentos que tuve que confiar, sí. Tuve que abandonar mi trabajo. Tuve que dejar todo, lo que me daba mi standing, lo que me suplía. El Señor a través de mi abogada me dijo, así te dice el Señor, tienes que dejar tu trabajo. Y yo le dije, wow, ahora sí se trancó todo. Porque mientras tenemos, qué fácil es adorarle. Mientras hay en el bolsillo y mientras hay compras, qué fácil es confiar. Pero cuando todas las puertas se cierran, iglesia, cuando todo se acaba, ¿en quién confiamos? ¿En dónde va nuestra confianza, iglesia? Pues ¿sabe qué? Llegó la enfermedad, llegó un lupus a mi vida, llegó todo, se cerraron todas las puertas. Ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora es que confiar. Y una mañana, mientras estaba en mi cuarto orando, dicen por ahí que la comida del pobre se la junta toda. Y a mí se me juntó toda. Llegaron momentos difíciles, llegó la enfermedad mía, más llegó la enfermedad de mi mamá. Estuvo 3 meses postrada en una cama. Y en una mañana, después de salir de mi cuarto de orar, viene mi madre y me dice, Ani, hazme una harina. Y yo le dije, sí, mami, te la voy a hacer ahora. Y no sé si a usted le ha pasado, pero no vengo a contarte cuentos de camino, te vengo a contar verdaderas historias. Cuando no hay nada es cuando más abrimos la nevera y cuando más abrimos el gabinete para ver si hay compra. Y cuando abrí la nevera, ¿sabe qué? No había nada. Empezamos bien. Cuando abro el gabinete para ver si había harina, aunque fuera a hacerla con agua, no había nada. Y mi madre diciéndome en el cuarto, tengo hambre. Hazme una harina. Y comencé a mirar, volví a abrir la nevera a ver si Dios hacía un milagro. Porque creemos en los milagros, creemos en las cosas grandes que Dios hace. Muchas veces Dios demanda que confíes. Muchas veces Dios va a demandar que tu fe tiene que ser puesta en acción. Y la fe es creer aún aunque no veamos nada. Y volví y abría la nevera, volví y abría los gabinetes y nada. Y opté por llegar al lugar donde yo sé llegar. A mi aposento a orar. Y cuando vuelvo y voy de camino, vuelve mi madre, Ani, hazme la harina y yo te la voy a hacer ya mismo. Yo sabía que no había nada. Y comencé a decirle al Señor, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por tu sierva, hazlo por tu ungida. No lo hagas por mí, no pienses en mí, piensa en ella. Pero me fui para mi cuarto a llorar, que era lo único que yo hacía. Pero ¿sabes qué, iglesia? Te tengo que decir que tus lágrimas Dios las conoce. Que no importa por lo que estés pasando, no importa el dolor que tú estés, ¡ay, qué lindo! Por lo que estés viviendo, Dios conoce tus lágrimas. ¿Y sabes qué? Que me fui al cuarto a llorar. A llorar. Y Dios conocía mis lágrimas, porque no habían palabras, solo habían lágrimas. Y yo le decía, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por tu sierva. Y mientras estaba orando y llorando, después de un rato, empezó a entrar una llamada. Y mientras lloro, no me gusta que ninguna interrupción. Pero fue tanta la insistencia de aquella persona. Cuando coge el teléfono, yo le digo, estoy orando, yo te llamo luego. Me dice, no, es que tranquila, cuando salgas, ve al balcón. Yo seguí llorando, yo seguí en mi angustia. Después de un largo rato vuelvo y me levanto. Y voy camino nuevamente por el pasillo y vuelve mi madre, Ani, hazme la harina. Y yo le digo, mami, te la voy a hacer ahora. Y vuelvo y ¿qué hago? Abro la nevera a ver si ya Dios había hecho el milagro. Vuelvo y abro el gabinete a ver si estaba la harina y estaba la leche y no había nada. Pero me acordé de aquellas palabras de aquella joven que me dijo, ve al balcón. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando fui al balcón, todo mi balcón estaba lleno de compra. Eso lo hace Dios cuando usted y yo confiamos. Ay, qué lindo. Siento una presencia hermosa en este lugar. Cuando fui al balcón comencé a ver toda aquella compra. Y yo decía, wow, Señor.
empecé a meter la compra. Cuando abrí la primera bolsita, estaba la leche. Cuando abrí la segunda, estaba la harina. Ni el aceite ni la harina van a escasear en tu casa mientras tú le creas a Dios. Cuando tú tienes a Dios como tu primero, cuando tú tienes a Dios como la simiente de tu hogar, nada te va a faltar. Nada te va a faltar, iglesia. Que van a llegar momentos difíciles. Claro que van a llegar momentos difíciles. Van a llegar momentos que tú pensarás, ¿dónde está Dios? Pero ahí está Dios cuando tú confías. El Dios que te llamó dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin. Él no te abandona, Él no te deja, iglesia. Y no te vengo a contar cuentos ni historias, te vengo a contar realidades que yo viví. Cuando hice a Dios mi centro, cuando hice a Dios mi todo, vinieron situaciones, sí, pero Dios nunca me abandonó. Dios nunca me ha abandonado. Y he confiado plenamente en lo que Él hace. En una ocasión, y el Señor me lo trae a la memoria, estaba en mi iglesia y solamente tenía $3. 2 para el pan y 1 para la ofrenda. Entrego el dinero de la ofrenda y viene mi amada pastora en esa noche y dice que había una necesidad en la iglesia y que teníamos que dar una ofrenda especial. Y yo comencé a pillar mis $2 porque los únicos $2 que yo tenía era para comprar pan para comer en esa noche. Y comencé a decir, eso es el diablo. Y comencé a pillar los $2. Y aquella voz que me susurraba, que me decía, Ana Pantoja, da los $2. Y yo decía, eso es el diablo, ¿sabe, Señor? Que yo necesito comer pan. Y yo seguía, porque muchas veces vamos a pensar que es el diablo, pero es Dios viendo hasta dónde usted llega. Y yo seguía ocultando los $2 y pillando los $2 con mi dedito, porque eran los $2 que iba a utilizar para comprar pan. Llegó la hermana con el platito y se para de frente a mí, comienza a mirarme, caballero, siervo. Y yo así pillando los $2 y ella con el platito mirándome y sonriéndome, y yo, ¿qué hago? Y aquella voz, da los $2. Da los $2. Y yo pillando los $2, sierva. Y yo, ¿qué hago? Pues tuve que optar por sacar los $2 y darlos. Y no los di, los tiré. No puedo engañarte. Y le dije al Señor, gracias. Vuelves a hacerlo. Y luego finaliza todo y viene mi pastora y me dice, ¿puedes llevar a un hermano a su casa? Y yo, sí, claro. Con el hambre, ya no tenía los $2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar? Voy de camino y me llama un hermano que para la gloria de Dios nos habíamos ganado, iglesia. Por favor, llega a mi casa que tengo algo que decirte. Y yo ahora sé completo esto. Hambre, llevar a un hermano, ahora escuchar a otro y yo con hambre. Y mi madre me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues vamos a llegar a casa de fulano porque él necesita hablarme. ¿Y sabe qué? Que cuando usted tiene hambre, todos los olores llegan. Y exactamente donde él vivía había cerca una panadería. ¿Y qué hacemos? Pegar mi cabeza para que solamente me diera el olor, porque no había más nada que hacer. Pero Dios no es sordo. Dios no es mudo. Dios no es ciego. Dios conoce tu situación y la mía cuando no hay nada. Él me dijo que me sacaba de la comodidad y me ponía en el lado incómodo para que aprendiera a conocerle y aprendiera a confiar. Ahí estaban los momentos en los que Ana Pantoja tenía que confiar. Ahí estaban los momentos duros cuando Ana Pantoja tuvo que poner su mirada en el blanco. Ahí estaba el momento difícil cuando no había nada. ¿Y de dónde? Cuando de momento estoy así, estaba metida en la panadería. Cuando viene el joven con su esposa y me toca en el cristal de mi mamá. Cuando abro el cristal, aquel joven empezó a meter para mi guagua. No 1 libra de pan, 2 libras de pan.
jugo, quesito, refresco, tantas cosas que Dios le pidió que me comprara. Cuando yo veo todo eso, yo vi en Ana Pantoja, ¿y qué es eso? Pero velando el pan. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Si mientras tú estabas en la iglesia, yo en un momento dado los vi que salieron, cuando exactamente Dios me estaba diciendo, da los $2. Y yo vi que ellos salieron y yo dije, ¿qué habrá pasado? Pero el Señor me inquietaba que saliera y fuera a la panadería que a ti te gusta, porque se lo dio por nombre. Vete y cómprale no solamente pan, cómprale quesito, cómprale jugo, cómprale refresco, cómprale dulce. Ese es el Dios que usted y yo creemos y confiamos. Y cuando yo vi aquel pan, yo comencé a llorar. Y yo comencé a decirle al Señor, gracias, porque es que tú no te olvidas de la obra de tus manos. Es que tú no te olvidas del que tú llamas. Es que tú no te olvidas de quién es Ana Pantoja. Y sabes que no estuve comiendo pan un día, estuve comiendo pan varios días. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios cuando usted y yo confiamos. Él nos saca de la comodidad de iglesia y nos pone en el lado incómodo para que aprendamos a conocerle. Muchos todavía estamos aquí adorando y glorificamos y no conocemos quién es Dios. Muchos llegamos a la casa de Dios, pero todavía no sabemos quién es Dios. Muchos entramos, levantamos la mano, adoramos, hablamos lengua, hacemos tantas cosas, pero todavía no conocemos quién es Dios. Te vengo a decir que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que levanta, que Dios es el que restaura, que Dios es el que hace milagros, que en el 2019 todavía sana lupus, que en el 2019 todavía levanta, que en el 2019 todavía sana de cáncer, que en el 2019 todavía continúa haciendo obras y prodigios. Pero ¿sabes qué? Que otra de las cosas que el Señor me daba era la oración. Si en nuestra familia la oración no está, como decía mi hermana Tamaris, estamos incompletos. Y yo hice la oración mi centro. En los momentos difíciles y aún no tan difíciles, yo vivía de rodillas. En los momentos más difíciles yo me iba de rodillas. Decía una reina de por allá de Inglaterra que ella le temía más a un hombre y una mujer de rodillas que a un batallón que viniera a atacar. Quiere decir que hay un misterio cuando usted se va de rodillas. Quiere decir que hay algo interesante cuando usted se postra. Quiere decir que hay algo único cuando usted se va y clama de rodillas. Usted mueve el trono de Dios. Usted cambia el panorama cuando usted ora. Cuando usted clama por sus hijos, algo Dios hace. Cuando usted clama por su matrimonio, algo Dios hace. Cuando usted clama por los suyos, Dios se mueve en favor de usted y cambia el panorama. En un momento dado, mientras estaba en mi proceso, ya se acercaba el día del juicio. Y había que buscar testigos. Había que buscar evidencia. Había que buscar muchas cosas. Y todo el mundo me había dejado. De estar con mucha gente y en posiciones, todo el mundo se fue y me abandonó. Pero Dios nunca me dejó. Dios desde el principio me dijo, estaré contigo. Estaré contigo, iglesia. Estaré contigo y está contigo en esta mañana. No temas lo que te pueda hacer el hombre. El hombre te va a fallar. Todo el mundo te puede fallar, pero Dios jamás y nunca te va a fallar, iglesia. Dios siempre va a estar presto a tu clamor y va a estar contigo. Y yo decía, wow, Señor. Y comencé a tratar de buscar, pero nadie quería estar con Ana Pantoja. Nadie quería estar conmigo. Pero ¿sabe lo interesante de todo esto? Que Dios no necesita ayuda. Y yo estaba buscando ayuda de fuera. Pero se me había olvidado que Dios me dijo que estaría conmigo. Y comencé a buscar ayudas. Y comencé a llamar gente. Mira, necesito que vayas y testifiques. No. Necesito. De tanta gente que estaba rodeada, de tantos que comieron de mi plato, de tantos que ayudaban, no había ni uno. Y usted dirá, wow,
Pero es que al Señor le pasó. Tenía 12. Uno lo traiciona. Uno lo niega y los demás se fueron a correr. Es la realidad cuando usted busca la palabra. Quiere decir que usted y yo vamos a pasar por momentos que nos vamos a quedar solos. Usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles. Claro que sí, iglesia. ¿Quién dijo que no? Si todo fuera a pedir de boca, pregúntele a sus pastores. Si todo fuera, pastor, a pedir de boca, estuviéramos aquí, no. Porque todo fuera fácil. Pero en el mundo tendréis aflicción. Pero resistí porque Él ha vencido al mundo. Y si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz y sígame. Quiere decir que en el caminar iban a haber cruces. Iban a haber momentos de dolor. Y una noche, mientras estaba orando y preguntándole y diciéndole al Señor, Señor, necesito esto. Necesito a alguien. Y solamente usted sabe lo que me decía el Señor. La caja gris. Y yo seguía orando y solamente lo que venía a mi mente y a mi corazón era la caja gris. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es eso, la caja gris? Dios no necesita ayuda. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Y seguía la caja gris. Y llega un momento en que de tanta desesperación digo, ¿pero qué caja gris? Y mi esposo estaba al lado. Y mi esposo se levanta. ¿Qué pasó? Porque ya mi esposo, ¿verdad? Y yo le digo que el Señor me está hablando de una caja gris. Yo no sé de qué Dios me está hablando. Sí había una caja gris. En el momento cuando yo trabajaba, mis compañeros me echaron todo en unas cajas. Y me lo metieron en mi guagua. Cuando yo llegué a mi casa, mi esposo me dijo, ¿qué todo eso cajas? Eso lo que trae son cucarachas y cosas. Y mi esposo las echó en una caja gris. Y esa caja gris se llevó y se guardó. Y en el momento de la vela todo estaba en la caja gris. Yo no necesité a nadie. Porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita de nadie. Dios todo lo puede hacer. Y en el momento de la verdad, cuando mi esposo nos levantamos y yo le dije, pues vamos a buscar la caja gris. Exactamente. En la caja gris estaba toda la prueba que Ana Pantoja necesitaba. Yo no necesité de manos humanas, porque las manos de Dios estuvieron en todo momento. Cuando usted y yo confiamos y oramos creyendo, algo ocurre. Cuando usted y yo nos vamos de rodillas, nos hacemos pequeños, nos vamos ante su presencia. Ahí nadie te puede juzgar, ahí nadie te critica cuando tú te vas de rodillas. Ahí Dios no me dijo, no, porque es que te están acusando, no. Es que Dios me dijo, estaré contigo en todo momento. Y apareció la caja gris y pudimos someter todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Que en medio del proceso hay otra cosa que Dios quiere que usted como familia tenga, y es perdón. ¿Conoceremos verdaderamente el perdón? Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros somos capaces de perdonar. Nosotros somos capaces de extender nuestra misericordia más allá. Y en medio del proceso, en medio de todas las cosas, como yo veía que Dios no estaba haciendo nada, porque es que Dios tiene su tiempo de trabajar. Comenzó el proceso. Estuve muchos días, más de 2 años en este proceso. Y en un momento dado, en nuestra humanidad, como decía mi hermana Tamaris, usted se va a cansar. En el momento de la verdad, a lo mejor usted no va a escuchar nada, ni va a ver nada y se va a agotar. Físicamente se va a cansar. Y llegó un momento en que Ana Pantoja se debilitó. Y aunque oraba y confiaba en Dios, se cansó de ver que Dios no estaba haciendo nada.
de ver que aquellos que le hicieron daño estaban felices y ella triste. De ver que su familia, que aunque no lo demostraba y en mi casa no se hablaba, había dolor y había tristeza. Porque ¿sabe qué? Había una sentencia de 20 años. Y ver que Dios no estaba haciendo nada. Pues un día yo le dije al Señor, yo te voy a ayudar. Como si Dios necesitara de nosotros. ¿Y sabe qué, iglesia? Comencé a escribir. Y le dije al Señor, dame las ideas para destruir a 7. Dame las ideas para hacerle daño a aquellos que me están destruyendo. Dame las ideas. Y comenzaron a fluir las ideas y usted va a decir, Dios no, fue el diablo. Tenemos que tener cuidado cuando permitimos las pequeñas zorras que entren a nuestra viña. Las pequeñas cositas que comienzan a entrar y a lo mejor usted dice, eso no es nada. Tenga cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando dejamos que las moscas muertas entren a nuestro perfume, lo van a hacer heder, lo van a hacer apestar. ¿Y sabe qué? Que comenzó Dios, no Dios, el diablo, a darme ideas. Y cogí una libreta Legal Pad y comencé a escribir cómo yo podía destruir. Cómo yo podía hacerle daño a aquellos que me habían hecho daño. Pero llegaba a la casa de Dios y adoraba y glorificaba. Pero era la más que adoraba. Pero cuando llegaba a mi casa ya le restaba la oración para escribir. Para destruir. ¿Y dónde estaba la oración? ¿Dónde estaba el amor? ¿Y sabe qué, iglesia? Estuve 2 semanas escribiendo de cómo yo iba a hacer daño. Pero una madrugada, a las 3 de la mañana, me fui a mi lugar secreto a orar. Y comencé a decirle al Señor, Señor, perdóname si en algo te he ofendido. Y escucho aquella voz que dice, ¿cómo tú quieres que te perdone si tú no has sabido perdonar? ¿Te escuchó? ¿Cómo tú quieres que te perdone si tú no has sabido perdonar? Y yo miré a ver si había entrado alguien, pero nadie había. Y vuelvo otra vez. Señor, perdóname si en algo. Y vuelve aquella voz por segunda vez. ¿Cómo tú quieres que te perdone si tú no has sabido perdonar? Vuelvo y miro. Y por tercera vez aquella voz inundó toda mi habitación. ¿Cómo tú quieres que te perdone si tú no has sabido perdonar? Y entonces comencé a justificarme. Pero Señor, tú sabes. Y el Señor comenzó a pasarme la libreta. Ante Dios no nos podemos justificar. Ante Dios no podemos pasar una cosa por otra. Y yo empecé a llorar y comencé a decirle al Señor, Señor, tú sabes que me están haciendo daño. Señor, tú sabes el proceso difícil por el cual estoy pasando. Mira a mi familia que se está desintegrando. Mira a mi familia que está sufriendo y tú no estás haciendo nada. Yo te adoro, yo te vi, yo voy a la iglesia, yo dirijo, yo hago, pero tú no estás haciendo nada. Y comencé a justificarme. Siervos y siervas. Comencé a ver aquella mano que comenzó a meterse a mi corazón, a mi pecho. Y el Señor me decía, es necesario sanarte. Es necesario quitar todo. Y comenzó a introducir aquella mano. Yo veía aquella mano gigantesca que se introducía en mi pecho. Y aquello dolía, iglesia. Claro que dolía. Era como cuando le empiezan a arrancar físicamente. Así yo sentía y yo le decía al Señor, no lo hagas, duele. Y el Señor me decía, es necesario, es necesario, es necesario. No sé qué tiempo estuve tirada en el piso, iglesia. No sé cuánto tiempo estuve clamando en el piso por misericordia. Pero estuve largo tiempo el Señor arrancando cosas de mi corazón. Y usted dirá, pero usted le adoraba, usted le glorificaba, pero ¿qué había guardado en el corazón?
Muchas veces guardamos en la habitación secreta tanto odio. Muchas veces guardamos en la habitación secreta tantas raíces de amargura, tantas cosas que guardamos en el corazón y vivimos de apariencia. Vemos el frasco hermoso, pero la esencia hiede. La esencia no es la misma. Vemos muchas veces muchas cosas hermosas, pero ¿quién conoce el corazón sino Dios? Y Dios tenía que trabajar con el corazón de Ana Pantoja. Dios tenía que quitar toda raíz de amargura del corazón de Ana Pantoja. Dios tenía que sacar tantas cosas para hoy yo poder estar en este lugar y decirte que Dios es bueno. Es necesario perdonar. Es necesario sacarnos raíces de amargura del corazón. Nuestra familia no puede estar cimentada en la roca si todavía hay raíces de mucho tiempo. Si todavía hay odio, rencor, amargura. No importa por lo que estés pasando, iglesia. Aprende a perdonar. El perdón no es para otra persona, el perdón es para usted. El perdón te hace libre. El perdón te sana. El perdón te levanta. El perdón te restaura. Cuando me levanté de aquel lugar, después de estar varias horas, aquel lugar estaba lleno de lágrimas. Fui donde mi madre y le conté. Y mi mamá me dijo, Dios va a probar a ver si verdaderamente tú perdonaste. Cuando me levanté de aquel lugar no había dolor. No había raíces de amargura. Ya lo veía de otra manera. Ya el problema lo veía de otra forma. Ya todo aquel odio que estaba guardando ya lo veía con amor. Ya empezaba a pedirle misericordia por aquellos que me habían hecho daño. Ya le decía al Señor, Señor, perdónalos, restáuralos, levántalos. Pero llegó el día. Llegó el día que mi madre me dijo, llegará el momento en que Dios va a probar verdaderamente. ¿Sabes qué? Otra de los puntos que Dios me daba es el amor. ¿Habrá amor en nuestro corazón? Dice la palabra, puedo hablar todas las lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada me vale hablar todas las lenguas, saberme todas las profecías, pero si yo no tengo amor, nada soy. ¿Y sabe por qué estamos como estamos? Porque el amor está faltando en muchas vidas. Ya el amor no es el mismo. La palabra lo registra. Muchas veces el amor se iba a enfriar. Y en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado, iglesia. Pero usted y yo que cargamos presencia, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, el amor no puede faltar en nuestra vida. En todo momento le tenemos que decir a Dios, muéstranos tu amor, así como tú amas, así como tú perdonas, así como tú restauras. Yo quiero ser igual que tú. ¿Y sabe qué? Que llegó el momento en que el amor se tenía que ver. Y un día, mientras me encontraba, iba para un lugar, me encontré a una de las personas que me había hecho daño. ¿Qué voy a hacer? Escuché aquella voz que dijo, tírale la guagua. Ay, feliz, feliz. Y cuando iba a apretar el acelerador, escucho aquella voz que me dice, tú perdonaste. Apagué la guagua, puse parking, le puse todos los seguros que no se me fuera a ir la guagua. Aquella persona no me había visto. Estaba de espaldas. Cuando aquella persona se voltea y me ve, se iba a morir, pero no porque yo le hice nada. Empezó a gritar. Y yo le decía, ay Señor, que ahora no piensen que yo le he hecho algo. Y empezó a gritar. Y vino ante mí. Y la empecé a mirar con ojos de misericordia. Le empecé a mirar con amor. Le empecé a mirar de una manera diferente. Y aquella joven empezó a decirme, ¿sabes qué? Me están saliendo unos tumores en mi cuerpo. Y cada vez que me operan uno me sale otro. Me están saliendo unas cosas en mi cuerpo, Ana Pantoja. Y yo empecé a tener misericordia por ella. Y la abracé. Y le dije, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Cristo. Y empezó a decirme, ¿sabes qué? A fulano le está pasando esto.
A fulano le está pasando esto, al otro le está ocurriendo esto, al otro se lo tuvieron que llevar porque le está ocurriendo esto, porque era que Ana Pantoja quería hacer las cosas por sus manos, porque pensaba que Dios no estaba trabajando. Pero el Dios al que usted y yo le servimos un día, cuando mi situación, mi hermana viajó de la Florida, ¿sabe qué? Me trajo una noticia y me dijo: así te dice el Señor, a los que se metieron contigo le haré beber la sangre como el vino. Y yo le decía a mi hermana, eso se oye difícil. Y aún luego en un retiro el Señor me decía: le haré beber la sangre como el vino a los que se metieron contigo. Los que se metieron contigo, yo te voy a hacer justicia. Y muchas veces olvidamos lo que Dios ha hablado, pero no podemos olvidar lo que Dios había dicho. Y Dios me trae a mi memoria todo lo que había hablado. Y cuando aquella joven comenzó a decirme todo lo que estaban viviendo y sufriendo aquellos que se metieron conmigo, yo dije: ay, Señor, ten misericordia. Entonces empecé a actuar con amor. Entonces empecé a actuar de otra manera. Porque muchas veces como no vemos, no creemos. Muchas veces como no vemos el milagro inmediatamente, porque queremos que esto sea estilo microondas. Le doy 2 minutos y ya tenga. No, Dios no tiene esa manera de trabajar. Hay momentos que Dios te va a decir sí. Hay momentos que Dios te va a decir no. Y hay momentos que Dios te va a decir espera. Pero la espera desespera. Y ya yo estaba planificando cuando ya Dios estaba trabajando. Cuando ya Dios en su silencio estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y yo escribiendo, perdiendo tiempo, mientras ya Dios estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Porque Dios no necesita ni de su ayuda ni de la mía. Dios trabaja solo. Y todo lo que hace, lo hace bueno. Pero es necesario que usted y yo lo tengamos como el centro. Que aprendamos a no juzgar, sino a dejarle todas las cosas a Dios. Que aprendamos a confiar, a orar, a perdonar, a amar y por último a creer. A creer. A creer. Aún en medio de su dolor, créale. Aún en medio de su enfermedad, créale. Aún en medio del valle de sombra que esté pasando, créale. Y usted dirá: Ana Pantoja, pero qué difícil es creer. Claro que es difícil creer cuando no vemos nada. Claro que es difícil creer cuando todo está incierto. Claro que es difícil creer cuando todo el mundo te abandona. Claro que es difícil creer cuando vas al médico y te dicen lo que te quedan son 6 meses de vida. Claro que es difícil creer cuando ves a tus hijos perdiéndose en la calle. Claro que es difícil creer cuando ves tu matrimonio que se está yendo al piso. Claro que es difícil creer cuando toda la economía se cierra. Claro que es difícil creer cuando todo se apaga y no hay nadie. Claro que es difícil creer. Pero yo he aprendido a creer. Yo he aprendido a ver la mano de Dios. Yo he aprendido a confiar en que Dios lo que hace, lo hace bueno. Y que no importa en el desierto que te meta. Y no importa por el lugar que Él te meta. Él te va a sacar. Y usted dirá: es que yo estoy pasando un desierto. Yo lo viví 2 años. Donde no había palabra. Donde no había nada, solamente creer. Caminar con una palabra que me había dado aquel domingo, que yo estaré contigo. Una palabra que me había dado: yo estoy contigo. Una palabra que me había dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Una palabra que me había dicho: porque yo soy el que abro las puertas. Una palabra que me había dicho cuando iba a entregar todo, porque ya me tenía que entregar. Y recuerdo que aquel día yo le dije al Señor: wow, Señor, ya tengo que hablar con mi pastora para entregar las posiciones. Porque me tengo que entregar. Eso era un viernes, me tengo que entregar el lunes. Porque ya me había rendido. No voy a hacer más nada. No quiero hacer más nada. Ya, si Dios no está haciendo nada, pues ya yo me voy a rendir. Pero en esta mañana te vengo a decir: créele a Dios. Créele a Dios, porque es que Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Que mientras bajaba, antes de llegar a mi casa, en 5 ocasiones le dije al Señor: en mi debilidad tú te perfeccionas. Porque querían una sentencia de 10
y 5. 10 de arresto y 5 arrestos domiciliarios. Y yo le dije al Señor, wow, Señor, ya yo no voy a luchar más. Ya yo me entrego el lunes. Pero esa noche, cuando llegué a mi iglesia, mi esposo no le servía al Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Hoy voy a entregar todo. Y mi esposo me dijo, ¿ya perdiste la fe? Y yo le dije, no, pero soy humana, como decía mi hermana Tamaris. Y no es malo, porque nuestra debilidad, somos humanos. Cuando llegué a la iglesia, me tiré de rodillas. Cuando aquella sierva, para hacerte una historia larga, corta, comenzó a hablar, cuando yo abrí mis ojos, yo vi la iglesia vacía. ¿Y sabes cuál era la palabra que el Señor me estaba dando a mí? ¿Y por qué la iglesia vacía? Para que yo entendiera que esa palabra era mía. Aunque el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y yo le dije, ¿cómo tú me estás diciendo? Aunque el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Esa noche yo iba a entregar todo. Y yo le dije, Señor, esa palabra es mía. Esa palabra tú me la estás dando a mí sola porque aquí no hay nadie. Esa palabra tú la estás haciendo para mí. Y yo no voy a entregar nada. No importa por el proceso. No importa por lo que tengas que pasar. Yo voy a creer en ti. Yo voy a confiar en ti. Cuando vuelvo y abro mis ojos, ya la iglesia está llena. Y aquella mujer de Dios me está llamando y me dice, hoy en 5 ocasiones me dijiste que en tu debilidad yo me perfecciono. Pues te vengo a decir que me estoy perfeccionando. Y como no has visto, no has creído. Pero ¿sabes qué? El lunes yo entraré contigo. El lunes yo soy el que te voy a abrir las puertas. El lunes yo soy el que va a entrar contigo. Y hoy estoy en este lugar diciéndote que Dios es bueno, que hay que aprender a creer. Él no te lleva al desierto a morir. Él te lleva al desierto a hacer fiesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón para pedirle que dejaran ir al pueblo, le dijo, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo para hacerle fiesta en el desierto. Ponte sobre tus pies, iglesia. No te lleva al desierto a morir. No te lleva al desierto a morir. Te lleva a que hagas fiesta. Yo no sé por qué desierto, por qué situación como familia estás pasando. Pero Dios nunca llega tarde. Y yo no quería hablar esto. Pero a Dios le plació que yo hablara esto. Yo le decía, Señor, dame otra palabra tan hermosa. Y el Señor me decía, hablarás. Y te lo daré en los órdenes en que quiero que lo hables. Que todo eso le hace falta a nuestra familia. Creer, amor, perdón. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? Solamente usted y yo lo conocemos. Hoy se celebra un congreso de las familias. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está usted como el eje, como el centro, como el mayordomo? Porque a usted Dios le va a pedir explicaciones, hombre, caballero. Y a ti también, dama. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Estamos cimentados en la roca que es Cristo? ¿Estamos confiando plenamente que Él es? ¿O nos hemos dedicado a juzgar, a señalar? A caminar pensando que yo soy, yo soy, yo soy y los demás. Es momento de pensar en nuestra familia. Y voy a hacer lo que el Señor me dirigía a hacer. Yo quiero que las familias se paren al frente en su grupo de familia. Si a lo mejor usted no tiene a nadie y todos los que no tienen a nadie se van a juntar en un... Y yo quiero que pasen acá al frente y vamos a hacer una oración.